Hola a todos, soy Mónica López Talavera, nutricionista certificada en nutrición clínica por parte de ESPEN, que es este que podemos ver aquí. Bienvenidos a mi canal. El día de hoy quiero platicarles cómo fue mi experiencia para obtener esta certificación, que muchos me lo han pedido, y algunos consejos para que puedan prepararla de la mejor manera. Para empezar, yo ni siquiera sabía que había una certificación ESPEN cuando empecé a certificarme. Y es que esto fue porque yo nada más un día vi que iban a dar un curso por parte de la ESPEN en una universidad privada muy cerca de aquí de Toluca y dije, pues vamos a tomarlos. Y me dieron mis certificados. Me llamó la atención que eran certificados y no tanto de asistencia, sino que eran certificados de que se había aprobado cierto tópico. Entonces me llamó la atención, pero yo no estuve investigando más. Ya fue hasta después de unos meses que empezaron a promocionar los bloques presenciales y platicando con algunos colegas empezamos a observar que era una certificación en nutrición clínica y sin saberlo yo ya había empezado a juntar puntaje y estar certificándome tanto en línea como en presenciales. Jamás imaginé la importancia que era estar investigando, actualizándose, estudiando hasta que me topé con este estudio. Y esto es porque básicamente es como dedicarle casi tiempo completo a estar estudiando todos los documentos que ESPEN nos da. Fue una experiencia increíble porque pude ampliar muchísimo la visión de lo que es la nutrición clínica, cómo dar una buena terapéutica nutricional, porque empieza a haber una apertura en cuanto al criterio al estar compartiendo con personas que vienen de Europa, que vienen de otros países, para conocer cómo es que ellos hacen la nutrición clínica allá. Personalmente fue un gran logro porque me pude dar cuenta que pude interactuar con personas de otros países en un idioma que no era el mío y que yo no estaba acostumbrada a estarlo hablando. Sí, escribo en inglés, leo en inglés, escucho inglés, pero de eso a escribirlo o a poder hablarlo para poder comunicar mis dudas, para poder tener más explicaciones en los temas que nos estaban dando, pues fue algo que descubrí hasta ese momento y me encantó, porque también eso obliga a que empecemos a pensar desde otra perspectiva las cosas. Ahora sí que empezamos como a pensar en inglés y eso es algo muy importante para que nosotros podamos entender el criterio de evaluación de lo que es la ESPEN. Tenemos que intentar pensar o tener criterios como los criterios que ellos nos muestran desde Europa. Entonces, mi primera recomendación es que no busques estudiar los documentos traducidos. Lo mejor es que los estudies a partir del idioma inglés, porque si no va a ser más difícil al momento de estar leyendo los exámenes cómo empezar a resolverlos o cómo analizar las preguntas y cómo estar considerando las respuestas, porque además son respuestas que son engañosas. Te puedes ir por un lado, pero en realidad ese criterio no era y nada más lo cambiaste por una palabra o porque no viste que tenía una coma. Entonces son cuestiones a lo mejor muy pequeñitas o son detallitos que pasamos por alto, pero sí tienen que ver porque recordemos que tanto en español como en cualquier otro idioma, la forma en la que están escritas las oraciones pueden llegar a cambiar su sentido por completo. Segundo punto, estudiar. Tienes que estudiar y tienes que dedicarle tiempo. He recibido muchas preguntas y realmente, pues, hasta cierto punto me da mucha tristeza porque estar hablando de nutrición clínica no es nada más quedarme con lo que va a venir a decirme un profesor. Estar en la nutrición clínica es realmente estar comprometido con el bien del paciente para poder sacarlo adelante con las terapias que tengo que darle. Y tienen que ser terapias seguras, tienen que ser terapias de alta calidad y también tienen que ser terapias que estén sustentadas por evidencia científica. Entonces, si nosotros nada más queremos pasar un examen porque vamos y nos sentamos muy bonitos, escuchar una clase y lo que nos dice el profesor, pues ¿qué crees? Es muy probable que repruebes el examen de ese tópico que vas a estar presentando. Por eso mismo es súper importante que primero leas todo el material que ESPEN te da de forma gratuita, porque además ESPEN es una plataforma muy amigable y nos da todas las herramientas que nosotros podemos tener para poder estar estudiando. Entonces hay que leer todos los PDFs que nos están dando y no en español porque tenemos que empezar a pensar en inglés. Entonces yo les recomiendo que lo lean primero en inglés y resuelvan los exámenes
obviamente van a ser en inglés, entonces si ustedes estudian en español y luego hacen un examen en inglés, pues va a ser un poquito más complicado, ¿no? Entonces tienen que leer todos los PDFs en inglés y hacer todos los exámenes que ESPEN nos pone en línea, que no nada más es una vez, sino que lo podemos hacer, me parece, 2 o 3 veces. Entonces todo eso es lo que ustedes tienen que estudiar para poder llegar a los módulos presenciales, porque los módulos presenciales es más compartir cómo es que los demás hacen en otros lugares, en otros hospitales, la terapia nutricional. Pero todo el sustento teórico en la mayoría viene de todos los módulos que se encuentran en línea. Debes de tener mucho cuidado con los puntajes, porque hay módulos que son obligatorios presenciales y módulos que son obligatorios en línea. Eso quiere decir que esos obligatorios no los puedes reprobar porque son puntajes que te van a dar y van a corroborar que realmente hayas tenido la formación, digamos, básica para todo lo que es el estudio de la certificación. Entonces, debes de ver claramente y tienes que leer muy bien cuáles son las reglas de las certificaciones actuales. Cuando yo lo hice, estaban empezando a cambiar la normatividad. Entonces, actualmente yo no sé cómo es ese puntaje, cómo se está organizando, cuáles son las calificaciones aprobatorias, pero sí o sí debes de juntar tu puntaje obligatorio, tanto de presencial como de en línea, y también los puntajes generales presenciales y los puntajes generales en línea. Al final van a sumar esos puntajes y a partir de eso ellos te dirán si tienes derecho a pasar al examen final o no. El examen final también tiene cierto puntaje y al final ese puntaje lo van a sumar con los puntajes presenciales y los puntajes en línea y ya verán si tuviste una calificación aprobatoria. El certificado sí viene con el puntaje, pero este hermoso diploma viene nada más que has aprobado la certificación. Ahora, el examen final. Cuando yo lo presenté, no sé si sigue siendo igual, pero cuando yo lo presenté era calificación por criterio. Entonces, tu examen final lo van a hacer a partir de los módulos que tú diste de alta en la plataforma en línea. Y obviamente si tú estás teniendo los módulos presenciales, pues es puntaje que te puede servir por si repruebas alguno que hayas tenido, que sí hayas seleccionado, pero que no lo hayas pasado, ¿no? Todos los módulos presenciales te recomiendo que los hagas y que todos los pases porque nunca sabes cuándo vas a necesitar esos puntajes que a lo mejor fueron de módulos que tú no querías ni ver, pero si los usas, los tienes, pues hay que aprovecharlos, ¿no? Entonces, el examen final se hace a partir de los módulos que tú diste de alta en la plataforma en línea y todos los exámenes finales son diferentes porque todos damos de alta tópicos distintos. A lo mejor lo que puede ser igual es que todos vamos a tener preguntas de los módulos obligatorios, por eso es importante que eso sí los apruebes y los estudies súper bien. Ajá. Y aquí el tema es que te van a dar preguntas con opción múltiple y falso y verdadero. No sé si actualmente sigue siendo así, pero así fue como a mí me tocó. Y lo que nos dijeron los evaluadores, que son los europeos, los que te están evaluando, no son mexicanos, no son latinoamericanos, son europeos los que están evaluando el examen final de ESPEN. Ellos nos dijeron que nos iban a calificar a partir de criterio. Entonces había de las, por decir, 4 respuestas de opción múltiple, la que era el primer criterio, esa era la buena, pero iban a discutir si la respuesta que tú habías puesto era como el criterio en segundo lugar que podría ser, ¿no? O sea, no tomaste la decisión que hubiéramos tomado nosotros, pero pues la que tomaste no está mal porque también se puede iniciar de ahí. Entonces, eso nos dio chance a que más pudiéramos aprobar ese examen, pero finalmente es criterio. Y por eso mismo es bien importante que empecemos a generarnos el criterio y más o menos entender cómo piensan a partir de los estudios, de estar escuchando los módulos en inglés, de estar haciendo los exámenes en inglés y de estar leyendo todo el material en inglés. Eso es sumamente importante. Y bueno, cuando yo lo presenté, pues éramos bastantes, lo pasamos muy pocos. Afortunadamente yo, si no hubieran ampliado el criterio, a lo mejor no lo paso, pero tuve la fortuna de haber alcanzado esos criterios que dijeron, pues no era principal, pero pues sí, está bien, ¿no? Entonces tuve esa posibilidad de pasarlo a la primera
y pues es algo que ha mejorado muchísimo mi práctica clínica y realmente me ha comprometido con lo que es la nutrición clínica como debe de ser hecha, con estándares internacionales, con una alta calidad, y bueno, eso lo estoy integrando también con mis estudios en administración y ética, que ya eso sería otra historia, pero esa certificación y todo ese estudio que me obligó y me sigue obligando es algo que me ha ayudado muchísimo para poder mantener y elevar el servicio que estoy ofreciendo a mis pacientes. Fue el examen más difícil que he hecho en toda mi vida, empezando porque está en inglés y las preguntas, como les digo, pues tienen ahí respuestas un poquito engañosas o más bien confusas, y obviamente van a estar las respuestas que no son válidas, ¿no? Ellos mismos nos van a ir diciendo, si ustedes ven que tiene esta palabra, esa palabra no existe en la clínica. Si ven que tiene esta palabra, esa palabra tampoco puede ser, porque no hay absolutos en la clínica. Entonces, son cositas que tenemos que estar considerando, que nos llegan a decir, y algunas veces las pasamos por alto porque creemos que a lo mejor son obvias o porque pues no nos va a pasar, o sí, lo voy a tomar en cuenta. No, deben de tomar absolutamente todo en cuenta. Ese examen, obtener este papel, es uno de los más grandes logros que van a tener tanto en su vida personal como en su vida profesional, porque los va a obligar a estarse exigiendo más allá de lo que ustedes creían que eran sus límites, por un lado, y por otro lado, estar conscientes de que una certificación SPEN no es para cualquiera, es realmente para quien esté comprometido con la nutrición clínica, que realmente le apasione el área y vivan para sus pacientes, porque SPEN eso nos da toda la calidad que nosotros necesitamos para poder ofrecerla en tratamientos efectivos y seguros para el bien del paciente. Dedíquense, estudien, eso es lo que les va a dar una gran calidad en la formación de la nutrición clínica, no hay más. Estudiar. Y SPEN, aunque es una certificación de por vida, si realmente la toman en serio, van a estar a partir de ese momento todo el tiempo buscando cómo actualizarse, cómo mejorar, cómo superar, si ya hubo algo nuevo, cómo se pueden optimizar los recursos, cómo se pueden optimizar las terapéuticas, y principalmente van a tener un reconocimiento que muy pocos tienen. Espero que mi experiencia les haya ayudado, que estos consejos breves y a lo mejor muy sencillos son clave o fueron clave para mí para poder tener esa gran experiencia y haber aprobado ese examen que fue el más difícil de toda mi vida, de mayor estrés, pero créanme que vale la pena. Entonces trabajen, estudien y comprométanse realmente por la nutrición clínica. Espero que puedan ser parte de este equipo selecto de quienes tenemos esta certificación SPEN. Muchísimo éxito y pues nos vemos del otro lado.